10 tips de dibujo digital que usamos los artistas profesionales. Tip 1. Sombrea con tan solo un color. Para sombrear, nunca utilices el color negro ni tampoco trates de pintar las sombras a mano en una capa normal. En vez de eso, trata de utilizar siempre una capa en modo multiplicar y utiliza un color parecido al que tenías de base, variando ligeramente tanto el tono como la saturación. De esta forma se van a conservar tanto los matices del color base como la intensidad del color que tenemos abajo. Aparte, también conseguiremos que todo quede mucho más integrado y coherente. Y si aún así, después tenéis algún color que no os termina de gustar, podéis seleccionar con el lazo la zona que queréis cambiar y manteniendo el Ctrl U se abrirá un desplegable donde podréis terminar de ajustar el color que queráis. Tip 2. No utilices la goma de borrar cuando hagas bocetos. Deja utilizar la goma de borrar y el Control Z. En vez de eso, trata de confiar en tu trazo y ve construyendo tu dibujo a partir de las líneas que vayas haciendo. No importa que en el proceso el dibujo no se vea bonito, en esta etapa lo más importante es analizar y construir las bases de algo potente para después ya invertir mucho tiempo en hacerlo bonito, detallado y terminado. Siempre podrás ayudarte de colores, capas y opacidades para ir marcando las etapas de tu boceto. Si utilizáis la goma iréis mucho más despacio dibujando y estaréis borrando formas e ideas que quizá más adelante os podrían haber servido. Además, al no utilizar el Control Z, estaréis realizando un ejercicio magnífico para ganar soltura del trazo y confianza en uno mismo, evitando las típicas líneas de principiante y mejorando mucho vuestro movimiento y dinamismo a la hora de dibujar. Tip 3. Escala de grises. Pone en blanco y negro tus dibujos para mejorar la composición, los contrastes entre los elementos de la escena, las formas y el equilibrio general de la imagen. Si no hemos revisado nuestros dibujos previamente en blanco y negro, es muy común que veamos problemas de profundidad, que no nos gusten los colores y que veamos problemas de dibujo. Y realmente no es nada de eso, es mucho más simple. Si con el Ctrl U bajamos hasta el máximo la saturación de la imagen y eliminamos el color, vais a poder enfocaros mucho más en lo esencial y esto os va a permitir que podáis identificar áreas que necesitan mucho más detalle o equilibrio. Además, te va a ayudar a captar la atmósfera y el dinamismo que a veces el color puede ocultar. De esta manera, con tan solo ponerlo en escala de grises y ajustar algunas cosillas, en un par de minutos deberíais notar una gran mejora en vuestras obras. Tip 4. Autoguardados automáticos. Asegúrate de guardar bien tu trabajo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos haciendo un encargo para un cliente o haciendo un proyecto personal y de golpe se nos va la luz, se nos fríe el ordenador o directamente se cierra el programa? Pues para evitar este mal trago recomendaría que hagáis clic en editar, seleccionéis preferencias y finalmente le deis a manejo de archivos. Seleccionáis la casilla que dice guardar automáticamente la información de recuperación y ya solo faltará configurar el intervalo de tiempo que deseéis para que Photoshop guarde automáticamente vuestros archivos. Y otro consejo que os doy aparte de este es que cuando guardéis hagáis copias de seguridad. De esta manera, si se corrompe el archivo anterior o directamente habéis juntado muchas capas y no podéis volver atrás, siempre tendréis otro archivo por si las moscas. Tip 5. Atajos de teclado. Esto es algo que al principio no le di importancia y ahora siendo profesional lo veo una cosa imprescindible. Y en mi caso, que utilizo Photoshop, voy a enseñaros los atajos de teclado que más utilizo. Control T para mover elementos y transformarlos. Tecla B para seleccionar el pincel. Tecla E para la goma de borrar. Control Z para deshacer lo que hemos hecho y Control Shift Z para rehacerlo. Tecla L para el lazo. Mantener la barra espaciadora para moverse por el lienzo. Control más clic en el lienzo para saber en qué capa se encuentra esta parte del dibujo en concreto. Control más clic en la capa para tener una selección de todo lo que se encuentra en la misma. Control D para deseleccionar un elemento. Control H para ocultar la selección. Tecla G para el cubo de pintura. Tecla F para cambiar el espacio de trabajo. Control S para guardar el archivo. Control U para abrir la ventana de tono y saturación. Alt más clic con el pincel para seleccionar un color con el cuentagotas. Tecla W para la varita mágica. Tecla Z y arrastrar para hacer zoom en el lienzo. Y Alt más botón derecho del mouse para cambiar el tamaño del pincel. Tip 6. Igualar color. ¿Tienes un dibujo y no te terminan de molar los colores que has utilizado? Pues una opción muy interesante es usar el filtro de igualar color. Selecciona una imagen de referencia que use una paleta de colores que te guste. Una vez la tengas, la pones debajo del dibujo que estás haciendo y en una capa separada seleccionamos la capa donde se encuentre nuestro dibujo y ahí iremos en la pestaña de imagen, ajustes e igualar color. En esta ventana que se nos va a abrir tendremos que seleccionar nuestra imagen de referencia dentro de la opción de fuente. Una vez hecho esto ya solo faltará ajustar la luminosidad y la intensidad del color según sea necesario. Y recordad que una vez lo tengáis tendréis que darle a aceptar para que se guarde el filtro. Por cierto, y si has llegado hasta esta parte del vídeo, déjame un comentario diciéndome qué consejos no sabías de los que estoy comentando, que si veo mucho apoyo voy a subir una segunda parte. Tip 7. Ilumina con la proporción 80-20. Cuando estéis planteando los valores, las iluminaciones y sombras de vuestros dibujos, nunca lo hagáis de esta forma. Tenéis que evitar que la cantidad de luz sea equivalente a la cantidad de sombras que tiene vuestro dibujo. En vez de esto, yo lo que recomendaría es que metáis los tonos más oscuros en un 80% de la ilustración y los tonos más claros en el otro 20% restante. De esta manera conseguiremos que nuestros dibujos se vean mucho más interesantes si se creen zonas de interés, guiando al espectador por la ilustración y haciendo que nuestra obra sea mucho más atractiva y narrativa. Tip 8. Licuar. ¿Quieres corregir un dibujo que ya tienes terminado, pero con tanta capa te parece un coñazo o directamente no quieres ensuciarlo?
Pues hay una manera de hacerlo y encima es muy práctico. Duplicáis la carpeta de vuestro dibujo y lo acopláis todo para que se convierta en una imagen. Hecho esto, iremos a la pestaña de filtros y ahí encontraremos el filtro licuar. Una vez lo hayáis seleccionado, veréis que se os va a abrir un desplegable donde podréis editar vuestra imagen. Las herramientas que recomiendo usar son las de deformar para mover todo el general, la de inflar que sirve para agrandar zonas concretas de la imagen y finalmente si estáis trabajando en un personaje y queréis editar el rostro podéis usar la herramienta de cara para editar parámetros más concretos como la posición de los ojos, la forma de la boca y entre muchas otras cosas más. Tip 9. Utiliza el desenfoque gaussiano para renderizar. El desenfoque gaussiano mucha gente lo utiliza solamente para desenfocar una imagen o el paisaje de una foto para separar el personaje. Y esto está bien, pero lo podéis usar también para hacer vuestros renderizados más limpios y rápidos en la etapa final de vuestras ilustraciones. Para poner un ejemplo, imaginaos que queremos meter estas luces por aquí. Si lo hiciéramos con un pincel difuminador podríamos perder bastante tiempo y encima muchas zonas quedarían bastante irregulares. Por lo que para ello lo más sencillo sería que en vez de hacerlo de esta forma, tratarais de utilizar el pincel duro, que es más sencillo de manejar, y dibujaréis todas las zonas de forma simple. Ahora, una vez lo tengáis, será tan fácil como seleccionar la parte de la luz que nos interesa que esté más difuminada y utilizaremos el filtro en cuestión, que se encuentra en la pestaña de filtros, desenfocar, desenfoque gaussiano. Tip 10. Usa las máscaras de capa para todo. Si empiezas a borrar una capa y luego no te gusta cómo queda y quieres volver atrás, tienes que tener en cuenta que los control Z son limitados, por lo que una manera fácil de borrar sin perder lo que tenías antes es utilizando las máscaras de capa. Las máscaras te permiten ocultar partes de tu imagen sin borrarlas permanentemente. Esto te da libertad a experimentar sin miedo a perder detalles importantes. Simplemente pinta en negro para ocultar y con blanco para revelar lo que tenías en esa capa en concreto. Aparte de esto, si te gusta la zona que has borrado y lo quieres aplicar para otras capas, sea tan sencillo como mantener el control y hacer clic en la máscara. De esta forma se creará una selección que podremos usar cuando queramos. Y estos serían algunos de los trucos que he ido aprendiendo a lo largo de estos años trabajando. Déjame un like, comparte el vídeo y dime qué truco te ha gustado más. De esta forma subiré una segunda parte de esta serie comentando muchos más trucos que me he dejado en el tintero y que os van a volar la cabeza. Y si os interesa dibujar anatomía de forma sencilla y práctica, os dejo un vídeo por aquí que sé que os va a encantar. Nos vemos en el siguiente vídeo.